Dios les bendiga. Mi nombre es Elvis Cáceres y quiero hablarles un poco sobre lo que es la narrativa bíblica. Ustedes y yo sabemos que a lo largo de casi 1600 años la palabra de Dios fue escrita usando a más de 40 diferentes autores. Pero esto más, en la Biblia hay diferentes géneros literarios que en su correcta interpretación nos van a guiar a la verdad. Este es quizás el mayor problema que hay y por lo cual existen diferentes denominaciones, diferentes posturas bíblicas sobre distintos temas. Quizás se deriva por el mal uso o la mala interpretación que se le han dado a diferentes textos bíblicos. En lo particular, quiero hablarles un poco de la narrativa bíblica, que es el 40% de la forma en la que está escrita la palabra de Dios, es decir, a través de historias. Historias que en algunos casos pueden ser históricas, reales, y en otros casos pueden ser alegorías o pueden ser parábolas como las que usaba el Señor Jesús. En este caso, el 40% de la escritura fue hecha de esta manera, así que es de vital importancia que podamos entenderlo, especialmente cuando se trata del Antiguo Testamento o de los Evangelios o del libro de los Hechos. ¿En qué consiste la narrativa bíblica? Básicamente son historias que están plasmadas de cierta forma, que tienen una cierta estructura y que en la medida en que las comprendamos vamos a poder recibir el mensaje que Dios pretendía darnos a través del escritor. Todas las historias de la Biblia nos muestran un cierto patrón que no radica en darle importancia en sí a un personaje, sino en lo que Dios quiere hacer en el nudo, por así llamarlo, de la narrativa. Es decir, podríamos nosotros perdernos en los detalles de la historia cuando el fin de esta misma no es los detalles, sino el mensaje central que conlleva esto. Así que, dependiendo de la óptica que nosotros podamos tomar, el mensaje podría llegar a ser distinto. En esto, por supuesto, es de suma importancia entender cuál es el pensamiento central de la historia. ¿Qué Dios quiere transmitirnos a través de la historia? No se trata simplemente de contarnos algo acerca de personajes, de contarnos algo acerca de un pueblo, acerca de una tribu, acerca de una persona en específico, sino de darnos un mensaje que proviene del cielo. Así que cuando estudiamos la narrativa bíblica, debemos entender que el modelo que la historia sigue nos va a guiar al punto central de la historia. Es decir, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios historias como el cruce del Mar Rojo, podríamos quizás perder el tiempo en los detalles sobre cómo cruzaron, cuántos cruzaron, y olvidarnos que el mensaje central de esa historia es Dios liberando al pueblo. Y en las diferentes historias que encontramos en la palabra de Dios, incluidas las parábolas de Jesús, el mensaje central es lo que debería llamar o captar nuestra atención. Así que, ¿cómo hacerlo? Primero que todo, debemos entender quiénes son los personajes de esta historia. ¿Cuál es el argumento de la historia en sí? Todas las historias contadas en la Escritura deben tratarse con la seriedad del caso, puesto que Dios permitió que esas historias se plasmaran ahí. Cuando vemos ejemplos como la vida de Job, también pudiésemos perdernos un poco en todos los detalles de la historia, cuando el argumento central es la paciencia en medio del sufrimiento y la respuesta y soberanía de Dios en medio de ello. Así que el cómo nosotros tomemos la narrativa bíblica será de vital importancia. Dicho también, y es importante hacerlo notar, el mensaje central de las historias bíblicas, de la narrativa bíblica, no es sentar una doctrina en sí, sino ilustrar una característica de Dios. Así que haríamos mal en tomar una historia bíblica y hacer de esta una doctrina para la iglesia de hoy. Sin embargo, sí sería positivo que tomásemos cada una de estas historias
para estudiar una de las características de nuestro Dios, una de las manifestaciones o el cómo Dios trabajó en un momento específico de la historia. Así que es importante capturar el mensaje central y el argumento central de las historias y no hacer de ellas una doctrina en sí misma. Así que te dejo este pensamiento. Que Dios te bendiga.